Distrofias corneales. Las distrofias corneales son un grupo de trastornos progresivos, normalmente bilaterales, con opacificación variable de la córnea, que se asocian muchas veces a disminución de visión y molestias. Según sus características biomicroscópicas e histopatológicas, se clasifican como epiteliales de la membrana de Bowman, estromales y de la membrana de Descemet y endoteliales. Se han identificado una o más anomalías genéticas de la mayoría de ellas. Distrofias epiteliales. Se encuentra la distrofia de Cogan de la membrana basal epitelial, que es la distrofia corneal más frecuente. Suele ser una enfermedad esporádica y en casos puede considerarse degeneración más que verdaderas distrofias, a diferencia de los raros casos familiares. Muestra engrosamiento de la membrana basal epitelial con depósito de proteína fibrilar entre la membrana basal epitelial y la membrana de Bowman. Entre sus signos están las lesiones epiteliales en punto y microquísticas, patrones subepiteliales en mapas rodeados por una leve turbidez, líneas arremolinadas en huella dactilar, patrón de pseudoampollas subepiteliales como el vidrio de Quijarros. Distrofia epitelial de Meesmann. La distrofia de Meesmann es una anomalía no progresiva del metabolismo del epitelio corneal. Muestra engrosamiento irregular de la membrana basal epitelial y quistes intraepiteliales. Sus síntomas son que los pacientes pueden estar asintomáticos o padecer erosiones recidivantes y borrosidad visual, normalmente leve. Entre sus signos está la multitud de disminuciones quísticas intraepiteliales de tamaño uniforme y densidad variable, más abundantes en el centro y que se extienden periféricamente sin alcanzar el limbo. Y puede haber adelgazamiento leve e hipoestesia corneal. No suele requerimiento más tratamiento que la lubricación. Distrofias de la membrana de Bowman y el estroma anterior. Distrofia corneal de Reitz-Bucklers. Puede considerarse una variante anterior de la distrofia estromal granular y también se denomina distrofia corneal basal de tipo 1. Entre sus síntomas están las erosiones corneales recurrentes severas en la infancia. Puede producirse deterioro de la visión. Entre sus signos están las opacidades subepiteliales geográficas blanco-grisáceas más densas centralmente y forman un patrón reticular y la sensibilidad corneal está reducida. Entre los tratamientos, la queratectomía con láser de exímeros obtiene resultados satisfactorios en algunos pacientes. Distrofia corneal de Thiel-Behnke, también denominada distrofia corneal empanal y distrofia corneal basal de tipo 2. Sus manifestaciones no suelen ser tan graves como en la distrofia de Reitz-Bucklers. Sus síntomas son las erosiones recurrentes en la infancia y sus signos, las opacidades epiteliales están peor definidas que las lesiones semejantes a las de la distrofia granular propias de la distrofia de Reitz-Bucklers. Forman una red de diminutos anillos o un patrón empanal que afecta principalmente la córnea central. Distrofias estromales. Se encuentra la distrofia corneal reticular de tipo TGFB1, que suele considerarse la forma clásica de distrofia reticular. Se han descrito variantes clínicas asociadas a más de 25 mutaciones heterocigóticas del gen TGFB1. Sus signos son los puntos refringentes en el estroma anterior. Se unen en una retícula filamentosa relativamente fina que se extiende gradualmente pero representan la periferia, turbidez estromal, generaliza e hipoestesia corneal. Sus tratamientos está la queratoplastia penetrante o laminar profunda. Distrofia granular tipo 1 clásica. Muestra depósitos hialinos amorfos que se tiñen de color rojo intenso con el tricrómico de Mason. Sus síntomas están el deslumbramiento y fotofobia, con visión borrosa al evolucionar la enfermedad. Sus signos se encuentran los depósitos blancos centrales bien definidas en el estroma anterior, que recuerdan a granos de azúcar, migas de pan o astillas de cristal, separadas por estroma transparente, respetando el limbo e hipoestesia corneal. Entre sus tratamientos suele ser necesaria una queratoplastia penetrante o laminar profunda hacia la quinta década. Distrofia corneal granular de tipo 2, también llamada distrofia de Avellino y distrofia granular reticular combinada. Muestra tanto depósitos hialinos como de amiloides. En sus síntomas se encuentran las erosiones recurrentes, que suelen ser leves. En fases avanzadas hay pérdida de visión.
y en sus signos hay finas opacidades superficiales que al progresar forman lesiones estrelladas o anulares, asociadas en ocasiones a opacidades lineales más profundas. Distrofia corneal macular. Entre sus síntomas está el deterioro de visión y las erosiones recipidantes. Entre sus signos, las manchas blancas grisáceas, densas pero mal definidas, que se localizan en el estroma anterior centralmente y en el estroma posterior en la periferia. Finalmente se ve afectado todo el espesor del estroma, extendiéndose al limbo sin una zona transparente. Hay adelgazamiento bastante precoz, con engrosamiento tardío por edema secundario a disfunción endotelial, y la sensibilidad está reducida. Entre sus tratamientos está la queratoplastia penetrante. Es frecuente la recidiva. Distrofia corneal cristalina de Snyder. Es un trastorno del metabolismo corneal de los lípidos asociado en algunos pacientes con dislipidemia sistémica. No se recomienda seguir llamándola cristalina porque puede cursar sin cristales corneales. Entre sus síntomas está la pérdida de visión y deslumbramiento. Entre los signos hay turbidez central. Es típico un arco corneal muy sostenible que gradualmente avanza hacia el centro dando lugar a turbidez difusa. Entre los tratamientos está la queratectomía con láser de exímeros o trasplante corneal. Distrofia nebulosa central de Francois. No está claro que se trate de una verdadera distrofia. Puede ser clínicamente indistinguible de la degeneración en piel de cocodrilo posterior. Casi siempre es asintomática. Entre los signos se encuentran las opacidades nebulosas poligonales o redondeadas de color grisáceo en el estroma posterior, más acusadas centralmente. Distrofia de la membrana de Descemet y endoteliales. Distrofia corneal endotelial de Fuchs se caracteriza por una pérdida bilateral acelerada de células endoteliales. Es más común en mujeres y suele asociarse a una prevalencia ligeramente aumentada de glaucoma de ángulo abierto. Entre los síntomas se encuentra la borrosidad visual progresiva, sobre todo por las mañanas, debido a edema corneal. Suele debutar a edades medias o avanzadas. Entre los signos, la reflexión especular muestra pequeños puntos oscuros producidos por alteración del mosaico endotelial regular al progresar. El endotelio adopta un aspecto de bronce batido. En casos más avanzados se produce edema epitelial con formación de microquistes y ampollas. Distrofia corneal poliforme posterior. Existen 3 formas de distrofia corneal polimorfa posterior. Puede asociarse a anomalías del iris, glaucoma y síndrome de Alport. Las alteraciones anatomopatológica básica consiste en una metaplasia de células endoteliales, normalmente asintomática, siendo un diagnóstico casual. Entre los signos están las sutiles lesiones endoteliales vesiculares en banda o difusas. Distrofia endotelial hereditaria congénita. Es una rara distrofia con engrosamiento focal o difuso de la membrana de Descemet y degeneración endotelial. La distrofia endotelial congénita hereditaria 2 es una forma más frecuente y grave que la distrofia endotelial congénita hereditaria 1 y se asocia en ocasiones con sordera. Entre los síntomas está la fotofobia y el lagrimeo, que son frecuentes en la distrofia endotelial congénita hereditaria 1, pero no en la distrofia endotelial congénita hereditaria 2. Entre los signos está la nebulosidad y engrosamiento corneal en recién nacidos con distrofia endotelial congénita hereditaria 2, mientras que en la distrofia endotelial congénita hereditaria 1 aparece durante el primer o segundo año de vida. El deterioro de la visión es variable y la agudeza visual a veces es superior a lo que podría deducirse por el aspecto de la córnea. En los tratamientos se encuentra la queratoplastia laminar o penetrante. Degeneraciones corneales. Entre ellas tenemos las degeneraciones seniles. El arco senil, gerontoxon o arco lipídico es la opacidad corneal periférica más frecuente en ancianos. Entre sus signos están
depósito estromal de lípidos inicialmente en la córnea prelímbica superior e inferior, que progresa circunferencialmente hasta formar una banda de alrededor de 1 milímetro de ancho. El borde central es difuso y el periférico más nítido, estando separado del limbo por una zona transparente que puede sufrir un mínimo adelgazamiento. Cinturón límbico de Vogt. Esta es una alteración banal que aparece en hasta el 60% de los individuos mayores de 40 años. Esta es más frecuente en mujeres y consiste en unas bandas semilunares blanquecinas compuestas por manchas como de tiza centriadas en las posiciones horarias de las 3 y las 9, sobre todo en el sentido nasal. Puede haber extensión irregular hacia el centro. Córnea farinácea. La córnea farinácea es un trastorno sin repercusión visual que está caracterizado por diminutos depósitos bilaterales parecidos a harina en el estroma posterior, sobre todo centralmente. La piel de cocodrilo. Se caracteriza por opacidades estromales asintomáticas de forma poligonal y de color blanco grisáceo, separadas por espacios relativamente transparentes. Las opacidades afectan casi siempre a los 2/3 anteriores del estroma, aunque en ocasiones se encuentran más profundas. Pueden ser indistinguibles de la distrofia nebulosa central de François. Por convención se diferencian porque esta última es hereditaria, aunque esto se ha cuestionado. Queratopatía lipídica. La queratopatía lipídica puede ser primaria o secundaria. La primaria es rara y se produce espontáneamente. Se caracteriza por depósitos estromales blancos o amarillentos, a menudo con elementos cristalinos formados por colesterol, grasas y fosfolípidos, que no se asocian a vascularización. La queratopatía lipídica secundaria es mucho más común y se asocia a lesiones o enfermedades oculares previas que han ocasionado vascularización corneal. Las causas más frecuentes son las queratitis por herpes simple y por herpes zóster. El tratamiento puede ser la fotocoagulación o cauterización con aguja de los vasos nutricios. Queratopatía en banda. Consiste en un depósito senil de sales de calcio en la membrana de Bowman, la membrana basal epitelial y el estroma anterior. Entre sus signos están calcificación interpalpebral periférica con córnea transparente entre su borde periférico bien delimitado y el limbo, extensión centrípeta y a veces hendiduras transparentes. Las lesiones avanzadas pueden transformarse en nódulos prominentes que ocasionan molestias considerables por rotura epitelial. El tratamiento son la quelación, degeneración esferoidal o queratopatía de Labrador. Esta se da por exposición a la luz ultravioleta. Sus signos son gránulos ambarinos en el estroma superficial de la zona interpalpebral periférica de la córnea, opacificación progresiva con coalescencia y extensión centrípeta. Las lesiones avanzadas a menudo protruyen sobre la superficie corneal y el estroma circundante puede estar turbio. A veces se ve afectado la conjuntiva. El tratamiento es protección frente a la radiación ultravioleta con gafas de sol. Degeneración nodular de Salzmann. Esta se caracteriza por nódulos de tejido hialino localizados habitualmente por delante de la membrana de Bowman. Sus signos son opacidades estromales superficiales que se transforman en lesiones nodulares prominentes blanquecinas o azul grisáceas, que pueden ser redondeadas o alargadas. La base de un nódulo puede presentar panus y depósito epitelial de hierro. El tratamiento suele limitarse a lubricación más control de la causa. Epiteliopatía en ondas progresivas. Se caracteriza por una placa epitelial de borde irregular que va invadiendo gradualmente la córnea. Se origina típicamente en el limbo superior y a veces se extiende circunferencialmente a partir de un pterigion. La fluoresceína tópica suele resaltar la lesión. Queratopatías metabólicas. Entre ellas tenemos la cistinosis, que es una rara enfermedad autosómica recesiva del gen CTNS por almacenamiento. Pueden haber 3 formas, la no nefropática, la nefropática e intermedia. En este caso, la no nefropática es la que está asociada a enfermedades oculares. La queratopatía
Puede aparecer en el primer año con depósitos progresivos de cristales de cistina en la córnea y la conjuntiva asociados a fotofobia, erosiones epiteliales y deterioro visual. El tratamiento sistémico consiste en cisteamina. Mucopolisacaridosis. Son un grupo de trastornos por almacenamiento lisosómico secundarios a difusión de enzimas que intervienen en la degradación de los glucosaminoglucanos. La queratopatía consiste en una opacificación punteada de la córnea con turbidez estromal difusa. Enfermedad de Wilson. Esta es una degeneración hepatolenticular. El anillo de Kayser-Fleischer consiste en una zona pardo amarillenta de depósitos pulverulentos de cobre en la membrana de Descemet periférica. Los depósitos se distribuyen preferentemente en el meridiano vertical y pueden desaparecer por medio de tratamiento con penicilamina. Deficiencia de lecitina colesterol aciltransferasa. Es un trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, ambas de herencia autosómicas recesivas del gen LCAT. La queratopatía se caracteriza por numerosos puntitos grisáceos por el estroma, a menudo concentrados en una especie de arco periférico. Depósitos de inmunoproteínas. Es una manifestación relativamente infrecuente de diversas enfermedades sistémicas, como el mieloma múltiple o la leucemia. La afectación corneal puede ser la primera manifestación. En esta se ven bandas de opacidades punteadas en copos, principalmente a nivel del estroma posterior. Enfermedad de Fabry. Es una enfermedad por almacenamiento lisosómico ligada al cromosoma X. Las manifestaciones clínicas consisten en opacidades corneales de color marrón dorado con un patrón de remolino en un 75%, que pueden ser la primera manifestación de la enfermedad. También puede presentar catarata posterior en forma de cuña o radios, tortuosidad vascular y formación de aneurismas conjuntivales. Lentes de contacto. Los lentes de contacto tienen usos terapéuticos. Los riesgos de adoptar una lente de contacto en un ojo ya comprometido son mayores que en el uso de lentillas por motivos cosméticos. Debe valorarse primero el balance riesgo-beneficio en cada caso, instruyendo al paciente y llevando a cabo revisiones regulares para garantizar un diagnóstico y tratamiento precoz de las complicaciones. La elección del tipo de lente de contacto dependerá de la naturaleza de las alteraciones oculares. Las indicaciones ópticas pretenden mejorar la agudeza visual. Cuando esto no se consigue con gafas, entonces proceden a usar lentes de contacto en algunas situaciones. Por ejemplo, el astigmatismo irregular asociado a queratocono puede corregirse con lentes de contacto rígidas después de que fallen las gafas y antes de que sea necesario un trasplante corneal. Los lentes de contacto también favorecen a la curación epitelial. Por ejemplo, las erosiones corneales recidivantes asociadas a distrofia de la membrana basal pueden requerir el uso de lentes de contacto a largo plazo para reducir la tasa de recurrencia. Los lentes de contacto también alivian el dolor. En la queratopatía bullosa puede tratarse con lentes de contacto blandas que alivian el dolor al proteger las terminaciones nerviosas corneales. También en la queratopatía filamentosa refractaria, el tratamiento tópico suele causar menos molestias si se usan lentes de contacto blandas. También sirven para mantener la integridad corneal. En el descementocele puede cubrirse temporalmente mediante la adaptación cerrada de una lente de contacto blanda de diámetro grande o una lente escleral. Entre las complicaciones por el uso de lentes de contacto tenemos la queratitis mecánica e hipóxica. Esta se da por la transmisión insuficiente de oxígeno a través de la lente. La hipoxia aguda da lugar a microquistes epiteliales y necrosis, así como a ampollas endoteliales. Pueden formarse macroerosiones después de quitarse las lentillas tras un uso excesivamente prolongado. La hipoxia crónica puede producir vascularización y depósitos de lípidos. Los neovasos periféricos superficiales de 1,5 milímetros son frecuentes en pacientes miopes con lentes de contacto y deben vigilarse. El tratamiento depende de la causa y puede incluir aumento de la permeabilidad al oxígeno adaptando una lente más fina, una lente rígida permeable al gas o una lente blanda de hidrogel de silicona. Queratitis reactiva inmunitaria por hipersensibilidad.
Esta es una respuesta a antígenos bacterianos o a las sustancias químicas empleadas para el mantenimiento de las lentillas. Los signos son hiperemia ocular leve más infiltrados, a menudo periféricos con defecto epitelial mínimo o ausente. El tratamiento consiste en suspender el uso de las lentillas hasta que se resuelva el cuadro. La queratitis tóxica puede producirse por una lesión química aguda por colocar la lentilla en el ojo sin neutralizar antes sustancias limpiadoras tóxicas, como el peróxido de hidrógeno. Los signos son dolor agudo, enrojecimiento y quemosis al ponerse la lentilla, que puede tardar 48 horas en desaparecer por completo. Vascularización y cicatrización de la córnea y la conjuntiva límbica en casos crónicos. El tratamiento puede implicar cambiar a lentes desechables diarias o a usar antisépticos sin conservantes como el peróxido de hidrógeno. Microcórnea. La microcórnea es una rara enfermedad autosómica unilateral o bilateral en la que el diámetro horizontal de la córnea es igual o inferior a 10 milímetros a los 2 años de vida o menor de 9 milímetros en el neonato. Puede haber hipermetropía y una cámara anterior aplanada, pero las otras dimensiones del ojo son normales. Puede asociarse a alteraciones oculares como el glaucoma por cierre angular y de ángulo abierto, catarata congénita, leucoma, vascularización fetal persistente, coloboma, hipoplasia del nervio óptico, aniridia y nanoftalmia. Macroftalmía. La macroftalmía es un trastorno en el que todo el ojo es pequeño. La macroftalmía simple o pura designa un ojo de corta longitud pero estructuralmente normal, mientras que la macroftalmía compleja se aplica a ojos con otros signos de disgenesia, coloboma o quiste orbitario y otras diversas anomalías oculares. La visión está invariablemente afectada en función a la gravedad. Nanoftalmía. En la nanoftalmía o microftalmía simple, todo el ojo es pequeño, pero de estructura normal, generalmente de modo bilateral. Se asocia a problemas oculares como derrames uveales por engrosamiento escleral, glaucoma, sobre todo por cierre angular al ser el cristalino relativamente grande para el tamaño del ojo, hipermetropía, ametropía a menudo bilateral, ambliopía y estrabismo. En los niños es fundamental tratar los defectos de refracción y la ambliopía. La cirugía de catarata plantea problemas técnicos especiales. Puede valorarse implantar una lente de alta potencia a medida para evitar la poliseudofaquia, con el consiguiente riesgo de precipitar un cierre angular. Anoftalmía. La anoftalmía es la ausencia completa de cualquier estructura ocular visible, aunque puede existir un residuo microftálmico o un quiste. Se asocia a otras anomalías como ausencia de músculos extraoculares, saco conjuntival pequeño y microblefarón. Los factores etiológicos probablemente son similares a los de la microftalmía. Megalocórnea. La megalocórnea es una rara enfermedad bilateral no progresiva, de herencia habitualmente recesiva ligada al cromosoma X. El 90% de los pacientes afectados son hombres. El diámetro horizontal de la córnea adulta es de 13 milímetros o más, con una cámara anterior muy profunda. Típicamente hay miopía magna y astigmatismo, pero con agudeza visual corregida normal. Puede producirse subluxación del cristalino por estiramiento zonular y el síndrome de dispersión pigmentaria es muy habitual. Se ha informado de numerosas asociaciones sistémicas. Esclerocórnea. La esclerocórnea es una enfermedad muy rara, normalmente bilateral, que puede asociarse a córnea plana. Los casos esporádicos son frecuentes, pero hay una forma más leve de herencia AD y otra más grave AR. La opacificación corneal periférica, sin límite visible entre la esclera y la córnea, da la impresión de que el diámetro corneal está disminuido en los casos leves o moderados, y en ocasiones se ve afectada toda la córnea. Córnea plana. Es un trastorno bilateral extremadamente raro en que la córnea es más plana de lo normal, con un mayor radio de curvatura. Existe una disminución pareja de la potencia refractiva que da lugar a hipermetropía alta.
Se ha descrito dos formas, siendo la córnea plana tipo 1 más leve que la de tipo 2. Queratectasia. La queratectasia es una enfermedad muy rara y por lo general unilateral, que parece deberse a queratitis intrauterina con perforación. Se caracteriza por protuberancia entre los párpados de una córnea gravemente opacificada y a veces vascularizada. A menudo se asocia a aumento de la presión intraocular. Queratocono posterior. El queratocono posterior es un trastorno esporádico en el que existe un aumento unilateral y no progresivo de la curvatura de la superficie corneal posterior. La superficie anterior es normal y la agudeza visual se mantiene relativamente, debido a la similitud de los índices de refracción de la córnea y del humor acuoso. Se han descrito un tipo generalizado, con afección de toda la superficie corneal posterior, y otro localizado, indentación posterior central o paracentral.